Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Lectores de Portafolio, tengan ustedes un buen día. Hoy es 10 de junio y estamos para presentarles, como todos los lunes, Económicas. Nos acompaña en estos momentos Alfonso López, que nos va a hablar sobre el proyecto de las regalías, de la reforma de las regalías del gobierno de Iván Duque, que esta semana se va a cuarto debate de primera vuelta. ¿Cómo le va, Alfonso? Pedro, un saludo a usted y a todos los oyentes. Bueno, muchas gracias, Alfonso. Alfonso, en estos debates, ¿qué ha cambiado de ese proyecto de las regalías? No le han modificado un solo artículo a ese proyecto. Ese proyecto tiene una muy buena acogida en el Congreso de la República. Hay que acordarnos que lo que se busca es que se suba el porcentaje. Actualmente el porcentaje está entre un 8 y un 10% y el porcentaje la idea es subirlo entre un 30 y un 50% para las regiones productoras. Otra adición que para que apoyen ahí sí los proyectos extractivos, ¿no? Exactamente, pero otra cosa nueva que va a tener este proyecto es que no solamente las regalías van a empezar a pagarse desde el momento de la producción, no, también desde la etapa de la producción, en un menor porcentaje, que es lo que está definiendo el Congreso de la República. Acordémonos que la semana pasada, el miércoles, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el proyecto fue aprobado. Ahora, falta que esta semana sea debatido y aprobado en la plenaria para que esta pase nuevamente en su segunda vuelta a partir del 20 de julio, nuevamente por el Congreso de la República. Sería ley a finales del año, pero el gobierno inmediatamente tiene que entrar a debatir un proyecto estatutario para reglamentar esas regalías. Y eso sería en la siguiente legislatura, o sea, en la que comenzaría el 16 de marzo del 2021, del 2020. Alfonso, eso quiere decir que lo restante, el monto restante de ese porcentaje se va a dividir en el resto del país. Exactamente, en el resto del país, con aquellas regiones que no son productoras. Bueno, Alfonso, muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias. Muy amable para con los lectores de Portafolio. Y tenemos en este momento en la mesa de redacción de Económicas a Sebastián Londoño. Sebastián, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo le ha ido? Muy bien. Bueno, Sebastián, esta semana la empresa más grande de telefonía del país, Claro, enfrenta, digamos, no es un juicio, ¿no? ¿Cómo se puede decir? No, es una sesión en la Comisión de Regulación. Sí, sobre si es monopólica o no es monopólica. Tal cual. Bueno, ¿qué pasa con esto, Sebastián? Primero que todo, ¿por qué está en estudio esta posición de Claro? Bueno, para contar un poquito de historia, pues tampoco para alargarnos mucho, pero desde el 2008 y hasta el día de hoy, pues se viene debatiendo en el sector de las TIC si Claro tiene o no una posición dominante. Inicialmente, hacia el 2008-2009, se dijo que sí, que en efecto tenía posición dominante, pero en el tema de voz, de las llamadas. Hoy en día sabemos que se manejan más los datos que la voz, entonces estás analizando lo mismo, pero en el tema específicamente de los datos. ¿Esto qué quiere decir? Lo que es Movistar, Tigo, Virgin, UF, todos los demás operadores que operan en Colombia, valga la redundancia, le hicieron una petición al regulador, a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que determinara si Claro tiene o no una posición dominante. ¿Eso qué implica? Varias cosas. Primero, que tenga que pagar unas tarifas mayores o les tenga que pagar unas tarifas, sí, obviamente si se le determina que sí es dominante. Tendría que pagarle unas tarifas mayores a las demás empresas por utilizar su red, pero también podría ser que reduzca sus tarifas eventualmente para que las demás empresas tengan cómo alcanzarlas o igualarlas sin sacrificar temas financieros. Conocimos el año pasado el caso de los otros dos operadores más grandes del país que básicamente por temas de demanda, de oferta y demanda, lograron igualar las mismas tarifas de Claro, y a Claro le tocó bajar un poco las tarifas, pero también esto más que para estos tres jugadores es como direccionado para los más pequeños. Uh-huh. Lo que ya mencionamos, Almacenes Éxito, UF, Virgin, etcétera, son más o menos otros 6 jugadores en el mercado que no pueden poner esas tarifas tan asequibles, por decirlo de una forma, exacto, porque si no, no les daría el modelo financiero.
Entonces, básicamente, ¿qué es? Para abrir un poco más el mercado, hacerlo más asequible a los demás operadores, y este es un proceso que se viene adelantando desde hace 3 años en ese comité de la Comisión de Regulación, que incluye a los 3 comisionados, a la ministra de las TIC y a la directora de Planeación. Básicamente, Sebastián, esto es una cuestión legal y es para los jugadores de la telefonía móvil, ¿no? Más que para los usuarios, ¿no? Sí, eventualmente, el efecto directo sí es directamente para el sector, pero en el tema de los operadores, como usted bien lo dice, y como lo hablamos anteriormente, eventualmente podría tener un efecto como un coletazo final indirecto, en que por el tema de que se abre el mercado para los demás jugadores, pues puede haber una mejor oferta de los demás operadores, de los que no están en este grupo de los 3 más grandes, y pues podría ofrecerse eventualmente mejores tarifas a los usuarios, pero no es como el fin directo, es simplemente un efecto que podría tener de manera indirecta a un mediano plazo. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias. Sí, señor, feliz semana. A usted también, gracias. Y en este momento nos acompaña Gabriel Flores, que nos va a hablar sobre las licencias de construcción a abril de 2019. ¿Cómo le va, Gabriel? Bien, Pedro, sí, efectivamente salen las licencias de construcción de abril y tenemos la referencia de lo que sucedió en marzo. Ajá. También es importante contar que después de una cifra tan mala que fue la del PIB del sector edificador, que fue menos 0,8%. Para el primer trimestre, ¿no? Uh-huh. En marzo, el tema de las licencias mostró una mejoría, con un aumento de 25,4% para todo tipo de edificaciones y con una sorpresa que fue la de 31,6% para vivienda específicamente, lo que estaría en línea con unos anuncios que acaba de hacer el gobierno en el sentido de que va a reforzar todo el tema de vivienda social, que en medio de las eventualidades se ha movido bien, y que va a impulsar estrategias para que la vivienda de estratos medio y alto puedan mejorar. Esas sí necesitan una reactivación importante. Gabriel, ¿a qué se ve ese repunte? ¿A qué se vio ese repunte del mes de marzo? Bueno, algunos constructores dicen que ahorita vienen las elecciones, que han empezado a adelantar la solicitud de licencias para que no los coja todas estas eventualidades que se presentan cuando hay temporadas electorales y todo esto. Entonces, eso sería una de las causas por las cuales los constructores se movieron a radicar las licencias. No quiere decir que sean construcciones ya efectivas, pero por lo menos está habiendo un dinamismo y un interés en este tipo de obras. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. Y también nos acompaña Rubén López. Rubén, ¿cómo me le va? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bueno, Rubén, por fin se nos fue doña Theresa May, ¿no? ¿Qué sigue ahora? Bueno, primero que todo, ¿cuáles son los posibles sucesores? Y segundo que todo, ¿qué puede pasar con el Brexit? A ver, parece que no podría pasar nada de lo que ella intentó, ¿o sí? Sí, bueno, para tu primera inquietud, ahora lo que se abre obviamente es una carrera por disputar el liderazgo. Theresa May, es tanto la primera ministra de Reino Unido como la líder del Partido Conservador. Entonces ahora el primer paso es elegir al líder del Partido Conservador, y él es el que luego el Comité 1922 del Congreso es el que le haría primer ministro. Entonces ese sería el primer paso. ¿Qué puede pasar con el Brexit? Básicamente los expertos dicen que realmente no va a cambiar nada. O sea, a esta Theresa May el que esté, pues el acuerdo con la Unión Europea no se va a cambiar, y entonces pues cada uno pues opina más que este Brexit sin acuerdo cada vez está más cerca. Entre los candidatos que están en la palestra, pues bueno, todo el mundo sabe que el principal candidato y el más opcionado es Boris Johnson, que era pues exalcalde de Londres, fue el ministro de Asuntos Exteriores de Reino Unido. Pero además, él fue uno de los impulsores del Brexit, ¿no? Fue uno de los impulsores, y de hecho está también en causas con la justicia junto con Nigel Farage, por el tema de que se supone que se dio información falsa durante esa campaña del Brexit. Entonces él es el más opcionado, y el principal pues competidor en esta carrera sería Jeremy Hunt, que fue precisamente el sucesor de Boris Johnson a la cabeza del Ministerio de Asuntos Exteriores, una persona obviamente mucho menos mediática, mucho más conservadora en ese sentido, mucho menos parecida a Donald Trump.
Entonces, esos son los dos principales. Luego, obviamente, está Dominic Raab, que fue el ministro del Brexit. Hay otros ministros de Theresa May, que hay unos más a favor al Brexit y otros más en contra. Pero Rubén, o sea, definitivamente ya tanto, digamos, los inversionistas, la industria de Gran Bretaña y de Europa ya se están como acomodando a esa idea de un Brexit sin acuerdo, ¿no? La verdad es que hoy en día yo creo que cada vez más los mercados y los inversionistas como tal, pues sobre todo en las últimas 2 semanas, las probabilidades de que haya un Brexit sin acuerdo se han multiplicado o triplicado incluso. Sí, creo que hoy en día ya, por lo que hablábamos antes, es que no ha habido ningún cambio y, por ejemplo, si entra Boris Johnson, que es mucho más en contra de la Unión Europea, obviamente no va a haber ningún tipo de acercamiento con la Unión Europea que permita llegar a un nuevo acuerdo. Entonces sí, realmente no hay ninguna condición que permita que de aquí al 31 de octubre, que es cuando es la nueva fecha para que Reino Unido se salga de la Unión Europea, no hay ningún condicionante para que la situación actual cambie. ¿Y una nueva votación, como se ha especulado varias veces? Una nueva votación del Brexit depende cómo fueran las fuerzas del Partido Laborista, porque realmente ellos son el partido que más están planteando esa opción. Los conservadores han dicho que el Brexit ya se votó una vez y que el mandato de los ciudadanos es salirse de la Unión Europea. Entonces no es algo que realmente esté en la mesa, obviamente lo plantean casi a diario en el Parlamento, pero no es algo que a día de hoy vaya a conseguir un consenso dentro de la Cámara de los Comunes. Bueno, y esto porque en los plebiscitos y en los referendos muchas veces los pueblos se equivocan, ¿no? Sí. Como se ve. Sí, ¿no? Y no realmente si se hiciera hoy como muestran los sondeos, a pesar de que no hay una gran diferencia con el resultado, le darían un 54% más o menos a quedarse dentro de la Unión Europea. Entonces, bueno, el resultado de ese segundo referéndum podría ser distinto, podría cambiar pues un poco la situación, pero bueno, eso es lo que se pensaba también en la primera votación y al final ganó salirse. Exacto. Bueno, Rubén, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y en este momento llega a la mesa de redacción de Económicas María Paula Méndez. María Paula, ¿cómo me le va? Bien, Pedro, muchas gracias. Bueno, María Paula nos va a hablar sobre el dólar. La semana pasada que estuvo un poco convulsionado, el dólar abrió el martes, porque el lunes fue festivo, a 3.387, cerró el viernes a 3.274 pesos, perdió 103 pesos. ¿Por qué dicen los analistas, por qué se presentó esta variación tan alta, María Paula? Bueno, Pedro, principalmente fue por la suspensión de la recompra de dólares y vices internacionales que realizó el Banco de la República. También por las amenazas de los nuevos aranceles, de la imposición de nuevos aranceles entre Estados Unidos y China, que aumentó los temores de esta guerra comercial, y también porque se despertó esta posibilidad de que el Banco Central de Estados Unidos aumente las tasas de interés. Esto generó que la divisa se desvalorizara a nivel mundial. Que las bajara la tasa de interés en Estados Unidos. Exacto, que bajaran las tasas de interés. Bueno, María Paula, ¿y qué se espera, digamos, para esta semana o lo que resta de mes, digamos? Bueno, digamos que para esta semana los analistas pronostican que está entre 3.220 y 3.290 pesos, durante la semana. Podría mantenerse la tendencia, pero si continúan los temores por la guerra comercial, podría tener niveles superiores a los 3.300 pesos. Muchas gracias, María Paula, y ahora nos acompaña Adriana Leal. Adriana, ¿cómo le va? Muy bien, gracias, Pedro. Bueno, Adriana, esta semana se conocen 2 cifras respecto al empleo en Colombia. El uno es la informalidad y la otra es el desempleo juvenil. Hablemos primero de la informalidad. ¿Qué se espera? Lo mismo, me imagino, ¿no? Pues en realidad casi nunca varían demasiado. La semana pasada el director del DANE dio unos datos preliminares sobre el último trimestre, en este caso sería febrero-abril, y según ese informe preliminar, la informalidad en el país sería del 46,5%. Mostró, bajo, como dice bien, un poco frente al 47,5% del trimestre anterior. ¿Y cuáles son las ciudades donde hay más informalidad, Adriana? Aparte de Cúcuta, ¿no? Que siempre en los últimos 15 años ha liderado. Y se mantiene todavía. Y se mantiene así. Y los políticos le echan la culpa a las circunstancias de Venezuela, pero siempre han sido y han llevado a la ciudad a esta situación. De hecho, algunos analistas señalan que no hay industria o empresas y por eso es que probablemente... No, hay muy poco en Cúcuta, ¿verdad? Lo único que hay son políticos y no son buenos. Pero bueno, sigamos.
Bueno, la otra ciudad que lidera la informalidad en el país, según el último informe, es Sincelejo, Riohacha y Santa Marta. Popayán, por ejemplo, tuvo un aumento llamativo, negativo, de hecho, de 2,5% frente al año pasado. Y Florencia, de hecho, bajó, aunque todavía se mantiene dentro de las 10 primeras. Las ciudades donde menores índices de informalidad hay, pero que cabe la pena resaltar que tampoco dista demasiado del promedio, es Cali, Medellín y Bogotá y Manizales, que se mantiene siendo la de las mejores condiciones. Bueno, Adriana, el otro tema es desempleo juvenil, que también no es que estemos bien en ese tema, ¿no? De hecho, es muy superior al promedio de desempleo en el país. El mes pasado se reportó que el desempleo era del 10,3% y que había subido frente al mismo periodo del año pasado, pero el desempleo juvenil es del 18,5%. Puede que esta cifra varíe con el nuevo informe, pero bueno, no sería muy distinta. ¿Qué pasa y que llama mucho la atención? Que de hecho, dependiendo de las regiones, es muchísima la diferencia. Por ejemplo, en Ibagué, el desempleo juvenil es del 28,2%. Wow. O sea, está muy por encima del promedio y está muy por encima del promedio del desempleo juvenil. Y usualmente, entre las mismas cifras de desempleo juvenil, es mayor para las mujeres que para los hombres. Y con los famosos ni, ¿no? Sí. Que ni estudian ni trabajan. Sí. La otra ciudad que también sufre este flagelo es Florencia, que como decía, en el promedio bajó un poco, pero se sigue manteniendo dentro de ese ranking, y Quibdó. Bueno, Adriana, muchísimas gracias por esta información completa para los lectores de portafolio.co. Muchas gracias, Pedro. Una buena semana, Adriana. Y hasta aquí llegamos hoy con Económicas. Les agradecemos su amable atención. Estuvieron Pedro Miguel Vargas, editor de portafolio.co, y Julián Castiblanco en la edición. Los esperamos la próxima semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Económicas, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.